Oui, enfin oui et non, parce qu'il est certain que la façon dont j'ai été élevée était... Cuando Brigitte Bardot murió, algo no encajó. No hubo mensaje final, ni palabras de despedida, ni ese gesto tranquilizador que tantas leyendas dejan para cerrar su historia. Solo silencio. Un silencio largo, incómodo, casi provocador. Durante años, Bardot evitó entrevistas, rechazó homenajes y se negó a mirar atrás. No fue olvido, fue una decisión, porque hay personas que, cuando se van sin explicarse, lo hacen dejando una pregunta flotando en el aire. ¿A quién se le negó el perdón hasta el último segundo? Detrás de esa muerte discreta se esconden nombres, heridas y cuentas que nunca se saldaron. Y ahí empieza realmente esta historia. El silencio de Bardot no apareció de un día para otro. Fue creciendo con el tiempo, capa tras capa, como si cada retirada pública fuera una puerta cerrada con cuidado. Primero dejó de conceder entrevistas, después rechazó homenajes. Más tarde, incluso los intentos de reconciliación fueron ignorados. Para muchos era simple cansancio, para otros arrogancia. Pero hay un detalle que siempre incomodó a quienes la conocieron de cerca. Bardot no se estaba apagando, se estaba apartando. Mientras el mundo seguía hablando de ella dejó de hablar del mundo. No corrigió versiones, no desmintió relatos incómodos, no aprovechó el poder de su nombre para limpiar su imagen. Y eso, tratándose de alguien que conocía perfectamente el funcionamiento de la fama, resulta inquietante. Porque cuando una figura pública decide no defenderse, no suele ser por debilidad. A veces es porque ya ha decidido a quién no vale la pena responderle nunca más. Con los años, ese mutismo empezó a leerse como una toma de posición. Bardot no quería cerrar su historia de forma amable. No buscaba comprensión ni indulgencia. Su ausencia de palabras funcionaba como una frontera. Hasta aquí. Todo lo que quedó sin decir no era descuido, era mensaje. Y ese mensaje apuntaba a relaciones rotas, a decepciones profundas, a personas que alguna vez ocuparon un lugar central y que luego quedaron expulsadas sin retorno. Antes de hablar de nombres, hay que entender esto. Bardot no fue una mujer que olvidara fácilmente, tampoco alguien que perdonara por costumbre. Cada ruptura, cada traición percibida, cada herida mal cerrada se acumuló en silencio. Cuando llegó el final, no hubo gesto de alivio ni voluntad de pasar página, solo la confirmación de que algunas cuentas, para ella, no merecían ser saldadas. Y es precisamente desde ese silencio, duro, selectivo, definitivo, desde donde empiezan a emerger las 5 figuras que Bardot nunca volvió a mirar con los mismos ojos. Aquí no hay reconciliaciones tardías, solo una lista implícita, construida a lo largo de toda una vida. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? La primera gran oportunidad llegó en 1996, cuando Televisa lo eligió como protagonista de Marisol, junto a la actriz Erika Buenfil. Eduardo tenía apenas 28 años y ya cargaba con la responsabilidad de liderar una producción transmitida en horario estelar. Nadie imaginaba que esa telenovela, con sus giros melodramáticos y su historia de amor imposible, se convertiría en un fenómeno internacional. Marisol alcanzó un rating de 26.7 puntos en México y fue vendida a más de 25 países. De la noche a la mañana, Eduardo Santamarina dejó de ser un actor prometedor para convertirse en un galán indiscutido. Su rostro apareció en portadas de revistas, campañas publicitarias y carteles gigantes en calles de América Latina. Pero lo mejor estaba aún por venir. En 2004, interpretó a Juan Domínguez en Yo amo a Juan Querendón, una telenovela que rompió esquemas al mostrar un protagonista masculino cómico, vulnerable y contradictorio. El público lo adoró. La producción fue un éxito rotundo, liderando la audiencia por meses. Eduardo ganó el premio TV y Novelas como Mejor Actor Protagónico y su figura quedó consagrada como uno de los grandes de la televisión mexicana. Con Rubí, en 2004 también, mostró otra faceta, la del hombre atormentado,
atrapado entre el deseo y la moral. La novela fue emitida en más de 30 países y se tradujo a varios idiomas. Santa Marina ya no era solo un actor local, era una exportación de lujo. Fuera de la pantalla, su vida parecía sacada de una telenovela. Su relación con la actriz Itatí Cantoral se convirtió en el foco de la prensa rosa. Eran la pareja perfecta, bellos, exitosos, carismáticos. Tuvieron 2 hijos gemelos y se casaron en una ceremonia rodeada de flashes y exclusivas. A simple vista, Eduardo lo tenía todo: fama, fortuna, familia. Vivía en una casa en las lomas de Chapultepec, manejaba coches de lujo y cobraba hasta $60,000 por proyecto. Pero detrás de esa imagen impecable, algo comenzaba a agrietarse. En algunas entrevistas, su sonrisa se notaba forzada, las respuestas eran evasivas. Amigos cercanos hablaban de un cambio de energía en él, de un Eduardo más irritable, menos presente. La prensa, siempre alerta, comenzó a preguntarse si todo era tan perfecto como parecía. Y entonces, una foto. Captado saliendo solo de un bar en la madrugada, visiblemente alterado, sin su esposa, sin su anillo, sin su sonrisa habitual. Cuando se le preguntó por esa imagen, respondió con una carcajada y un nada que preocuparse. Pero sus ojos decían otra cosa. ¿Era solo el estrés del trabajo? ¿Un mal momento pasajero? ¿O acaso el galán de México ya estaba interpretando el papel más difícil de su vida, el de un hombre al borde del colapso? Porque mientras el país entero lo aplaudía, Eduardo comenzaba a perderse en el único escenario donde no podía actuar: su realidad. El primer nombre no aparece por azar. Tampoco es el más fácil de asumir, porque sin él, Brigitte Bardot no habría sido lo que fue. Y precisamente por eso, la herida resulta más profunda. Roger Vadim no fue solo una pareja, ni siquiera únicamente un director. Fue el hombre que abrió la puerta y al mismo tiempo decidió qué había detrás de ella. Vadim entendió antes que nadie el poder de Bardot. Supo ver en ella algo que el cine francés aún no sabía cómo manejar. La impulsó, la colocó en el centro del escenario y la convirtió en un fenómeno. Pero ese impulso tuvo un precio. Desde muy temprano, la imagen pública de Bardot dejó de pertenecerle del todo. Fue definida, moldeada y repetida hasta volverse una jaula elegante. Con el tiempo, la relación dejó de ser un vínculo entre 2 personas y se transformó en una relación de control. No necesariamente explícito, no siempre violento, pero constante. Vadim hablaba por ella, decidía por ella, explicaba al mundo quién era Bardot y qué representaba. Y cuando alguien es definido desde fuera durante demasiado tiempo, termina perdiendo el derecho a contradecir ese relato. La ruptura no fue solo sentimental, fue identitaria. Bardot no perdió a un compañero, perdió la posibilidad de recuperar una versión de sí misma que nunca llegó a desarrollarse del todo. Vadim siguió adelante, su carrera continuó, el mito de Bardot también, pero ella quedó atrapada en una imagen que ya no controlaba, una imagen creada por el mismo hombre del que se había separado. Aquí aparece el punto clave. No se trata de infidelidad ni de desencuentros comunes. Lo que Bardot no perdonó fue algo más profundo. Fue haber sido convertida en un concepto antes de ser reconocida como persona. Haber sido lanzada al mundo sin protección, sin margen de error, sin salida clara. A diferencia de otras relaciones, con Vadim no hubo silencio inmediato. Hubo tiempo para entender, para observar consecuencias, para medir daños. Y fue precisamente ese tiempo el que selló la condena. Bardot comprendió que todo lo que vino después, la presión, la exposición, la imposibilidad de ser anónima, había comenzado ahí. Por eso, cuando decidió apartarse del mundo, ese nombre ya estaba cerrado. No hacía falta mencionarlo, no hacía falta explicarlo. La ausencia de Vadim en cualquier intento de balance final dice más que cualquier declaración. Fue el origen de una cadena, y como suele ocurrir con los orígenes, también fue el lugar donde Bardot decidió no volver jamás.
El primer nombre estaba marcado, y después de él, otros siguieron el mismo camino. Después de Roger Vadim, Bardot ya no era ingenua. Había aprendido que el afecto podía mezclarse con intereses y que la admiración no siempre significaba cuidado. Aún así, volvió a intentarlo, y ahí aparece el segundo nombre. El matrimonio con Gunther Sachs fue leído desde fuera como un cuento perfecto. Riqueza, glamour, atención mediática constante. Todo parecía indicar que Bardot, por fin, había encontrado estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad era superficial. Muy pronto quedó claro que el vínculo funcionaba más como una vitrina que como un refugio. Sachs no la maltrató, ni la atacó públicamente. La traición fue más sutil y por eso mismo más difícil de digerir. Bardot dejó de ser una persona con fragilidades para convertirse en una figura que acompañaba un estilo de vida. Cuando comenzaron sus crisis emocionales, cuando el cansancio y la ansiedad se hicieron evidentes, la respuesta fue el distanciamiento. No hubo escándalo, pero sí abandono. Y para alguien como Bardot, que asociaba el amor con la permanencia, eso fue suficiente. Ese matrimonio le dejó una certeza incómoda. Incluso rodeada de lujo, podía estar completamente sola. No fue una ruptura ruidosa, pero sí definitiva. El segundo nombre quedó asociado a una idea que Bardot nunca olvidó. Ser deseada no garantiza ser cuidada. El tercer nombre aparece en un terreno distinto, más ambiguo, pero igual de dañino. Serge Gainsbourg no fue un esposo, ni una pareja tradicional, pero sí alguien que marcó su vida de otra manera. Juntos cruzaron una línea que en su momento parecía artística y liberadora. Con el tiempo, se reveló como una trampa. La canción que compartieron sacudió a la sociedad, rompió tabúes y consolidó la imagen transgresora de Gainsbourg. Para él, fue un paso más en su construcción como artista provocador. Para Bardot fue el inicio de una exposición que ya no pudo controlar. Las críticas, los ataques morales y la presión pública recayeron casi exclusivamente sobre ella. Aquí la herida fue distinta. No se trató de abandono, sino de desigualdad. Gainsbourg capitalizó el escándalo. Bardot cargó con el desgaste emocional. Cuando la tormenta estalló, él siguió adelante. Ella tuvo que recomponerse sola. Y aunque nunca habló de odio, tampoco hubo absolución, porque lo que no perdonó fue haber sido utilizada como detonante, sin asumir las consecuencias compartidas. Con estos dos nombres, la lista empieza a tomar forma. No son villanos caricaturescos, son personas que en momentos distintos ocuparon lugares clave y fallaron cuando más importaba. Bardot no los expulsó de golpe, los fue apartando con el tiempo, confirmando que no habría segundas oportunidades. Y mientras esos vínculos se cerraban, otro frente comenzaba a abrirse, uno más grande, más impersonal y mucho más difícil de enfrentar, porque los siguientes responsables no eran individuos aislados, sino algo que la había acompañado desde el inicio y que, a diferencia de los anteriores, nunca se fue. A diferencia de los anteriores, el cuarto nombre no se puede reducir a un rostro concreto. No es una persona con la que Bardot compartiera intimidad, sino una fuerza constante, omnipresente, imposible de evitar. French Media. Durante años, la relación fue de conveniencia mutua. La prensa necesitaba a Bardot. Bardot, al principio, aceptó a la prensa. Pero ese equilibrio se rompió. Cuando dejó de encajar en el papel que se esperaba de ella, el tono cambió. Ya no era la joven deseada, sino una figura incómoda. Cada gesto era reinterpretado, cada declaración sacada de contexto, cada silencio convertido en sospecha. Bardot pasó de ser celebrada a ser juzgada, no una vez, sino de forma sistemática. Y lo más difícil de asimilar fue que ese juicio no buscaba comprenderla, sino corregirla públicamente. Aquí la traición fue distinta. No vino de alguien cercano, sino de un entorno que ella había ayudado a construir. La prensa no solo contó su historia, la reescribió sin pedir permiso. Y cuando Bardot dejó de colaborar, la respuesta fue el castigo. Invisibilización primero, desprestigio después. Para alguien que había sido expuesta desde muy joven, esta fase fue decisiva. No intentó defenderse,
simplemente se retiró. El cuarto nombre quedó marcado como una ruptura total con el espacio público. Y entonces aparece el último nombre, el más incómodo, el que no se puede señalar hacia afuera, el que no admite excusas. Brigitte Bardot no se perdonó a sí misma, no por haber amado, ni por haberse equivocado, sino por haber tolerado durante demasiado tiempo situaciones que la dañaban, por no haberse ido antes, por haber confundido resistencia con fortaleza. Con los años, esa autocrítica se volvió más severa que cualquier ataque externo. Bardot entendió que muchas de las heridas que cargaba habían sido posibles porque ella misma aceptó ciertos límites impuestos por otros. Este último ajuste de cuentas no fue público, no necesitó palabras, se manifestó en decisiones, el retiro definitivo, la negativa a reconciliarse, la ausencia de balances finales. No era culpa, sino lucidez tardía. Y esa lucidez no trajo alivio, sino distancia. La distancia suficiente como para no concederse indulgencia. Con esto, la lista se completa. 5 nombres, 5 rupturas, 5 momentos en los que Bardot decidió que no habría vuelta atrás. No por rencor impulsivo, sino por una suma de decepciones que, una a una, cerraron cualquier posibilidad de perdón. Solo queda una pregunta pendiente. ¿Qué sentido tiene revisar estas heridas después de su muerte? La respuesta no está en el pasado, sino en lo que queda cuando alguien decide no explicarse nunca más. Al final, la historia no trata de 5 nombres aislados. Trata de una forma de vivir y de cerrar. Brigitte Bardot no organizó su vida alrededor del perdón, ni sintió la necesidad de reconciliarse para tranquilizar a nadie. Su salida del mundo público fue coherente con todo lo anterior. Silenciosa, firme, sin explicaciones finales. Y eso es precisamente lo que sigue generando incomodidad, porque estamos acostumbrados a los finales amables, a las disculpas tardías, a las memorias que suavizan conflictos, a los balances que reordenan el pasado para que resulte más digerible. Bardot no ofreció nada de eso. Dejó su historia tal como estaba, fragmentada, llena de tensiones, sin una versión definitiva. Y en ese gesto hay algo profundamente perturbador. Los 5 nombres que marcaron su vida no aparecen en una lista oficial, pero su ausencia en cualquier intento de cierre lo dice todo. No hubo homenajes compartidos, ni agradecimientos retrospectivos, ni gestos de reconciliación simbólica. Cada ruptura permaneció donde estaba, intacta, como si el paso del tiempo no otorgara automáticamente el derecho a ser perdonado. Quizá por eso su muerte no se siente como un final, sino como una interrupción. No hay conclusión clara, solo una serie de preguntas que quedaron abiertas a propósito. ¿Es necesario perdonar para vivir en paz? ¿O hay personas para las que el perdón no es una virtud, sino una renuncia? ¿Hasta qué punto exigir absolución es otra forma de poder? Bardot eligió no responder, y en esa negativa hay una última afirmación de control. No quiso reescribir su historia para que resultara cómoda, prefirió dejarla incompleta, incluso incómoda, antes que falsa. Tal vez ahí resida su gesto final más radical, recordarnos que no todas las vidas están obligadas a cerrar con armonía. A veces lo único que queda es el silencio, y a veces ese silencio dice mucho más de lo que cualquier confesión podría haber dicho jamás.